La nueva película de Fórmula 1 es un homenaje al deporte o se perdió tanto en el drama de Hollywood que se terminó pareciendo un Rápidos y Furiosos, pero con casco. Por acá yo te voy a contar todo lo bueno, todo lo malo y si vale la pena realmente como fan de Fórmula 1. Hola, ¿cómo están? Yo soy Regina de Regina on Track. La verdad es que esta película me emocionaba muchísimo. Yo no soy crítica de cine ni mucho menos, pero creo que puedo dar por ahí mi opinión como fan de la Fórmula 1 y pues con lo poco que sé de películas. La verdad es que desde que yo vi que la estaban empezando a grabar en 2023 durante los grandes premios, yo dije, ya me voy a saber toda la historia, pero me emocionaba muchísimo y tenía también muchísimas expectativas. Así que vamos a darle. La película de Fórmula 1 fue dirigida por Joseph Kosinski, director de películas como Top Gun Maverick en el 2022 o Tron Legacy en 2010. Su guionista fue Aaron Kruger, quien fue el encargado de Arlington Road en 1999 y The Ring en 2002, aunque también escribió el guión para Transformers 2, 3 y 4. Y la verdad es que en cuestión de producción tenían a una muy buena persona con Jerry Bruckheimer, quien fue el encargado no solo de Piratas del Caribe en El Fin del Mundo, sino también otras películas de culto como lo fue la Top Gun original, Pearl Harbor y Armageddon. Está protagonizada por Brad Pitt, Desmond Hayes, Kerry Condon, Javier Bardem y Tobias Menzies. Y lo que más me emocionaba también de esta película, la banda sonora está hecha por el mismísimo Hans Zimmer, que nos dejó joyas como lo fue Inception, como lo fue Interstellar o incluso The Lion King. En esta película seguimos a Sonny Hayes, quien fue un piloto promesa de la Fórmula 1 en los años 90 hasta que un accidente casi le cuesta la vida. 30 años después sobrevive como un piloto nómada participando en distintas carreras como las 24 horas de Daytona, hasta que su ex compañero de equipo de Lotus, Rubén Cervantes, interpretado por Javier Bardem, lo convence de regresar a la Fórmula 1 para salvar a su equipo en crisis, Apex GP. Sonny vuelve al paddock como el mentor del joven e impetuoso novato Joshua Pierce, interpretado por Desmond Idris, formando una dupla en la que la rivalidad y la camaradería se entrelazan. A lo largo de una temporada llena de desafíos, entrenamientos, rivales inesperados y decisiones claves, Sonny debe superar su oscuro pasado emocional y físico para guiar al equipo hasta un puesto competitivo. La verdad es que en cuestión narrativa y del guión, la historia no es algo que no hayamos visto antes, incluso con propias películas del mismo director como lo fue Top Gun Maverick. Y es que literalmente estamos siguiendo lo que Campbell describió como el camino del héroe, pero con Sonny Hayes. Y es que tenemos la etapa de sonido cuando literalmente Ruben llega a irrumpir en esta zona de confort que ya se había creado Sonny brincando de carrera a carrera para decirle que regrese a la Fórmula 1 30 años después de su accidente a algo ya establecido para ayudarlo a salvar su equipo. Y es entonces cuando entramos a la etapa de iniciación, que aquí es cuando el héroe debe enfrentarse a una serie de retos para probar que es digno de esta condición heroica. En el caso de Sonny obviamente son los choques, el tener que tenerse compañero de equipo a Joshua, obviamente ganarse la confianza no solo del equipo, sino también de toda la gente alrededor de la mesa directiva, que literalmente están viendo que Rubén ya está dando patadas de ahogado para intentar salvar al equipo. Y es entonces cuando Sonny, después del Gran Premio de Las Vegas, después de chocar, tiene su arco de redención, logra sanar ese trauma del pasado y podemos por fin pasar a la parte del regreso. Cuando al final gana una carrera, logra salvar al equipo y a pesar de que regresa a su vida como nómada de las carreras, digamos que ya lo hace con una mentalidad diferente y habiendo recuperado ese amor que tenía por las carreras. Aunque es algo que ya vimos antes, aunque ya es algo predecible, la verdad es que a mí lo que se me hizo interesante no era saber la conclusión obvia, sino cómo íbamos a llegar, el camino que íbamos a recorrer para terminar ahí, sobre todo en el contexto de un mundo tan llamativo y que ha ganado tantísima popularidad en los últimos años gracias a Drive to Survive y otras cosas, como lo es la Fórmula 1. Creo que a pesar de no ser un guión excelente, que obviamente no se acerca a otro tipo de historias, ni siquiera por ejemplo a Rush, que para mí es una de las mejores películas de automovilismo, definitivamente logra atrapar tu atención y sí se vuelve emocionante. Y creo que aquí vale la pena empezar a hablar de los distintos personajes y vámonos primero con el protagonista, Sonny Hayes. Obviamente volvemos a lo mismo, sí es el típico cliché de Hollywood del veterano que aún tiene algo que probar. Para mí Brad Pitt la verdad es que da una buena actuación, logra
captar la esencia de este piloto, sí arrogante, pero que ya trae toda una experiencia detrás, que literalmente ha estado probando diferentes categorías, que vivió un evento muy traumático y que quiere transmitir también esta experiencia a su entorno, al equipo al que se va a unir, porque genuinamente quiere ayudar a Rubén a conservar su equipo. Además de que pudimos ver que Brad Pitt literalmente se comprometió bastante con el papel. De hecho, la semana pasada McLaren lo dejó hacer tests con el coche de la temporada de 2023. Entonces, la verdad es que es un personaje que, a pesar de que ya lo dije, cae en algo que vemos película tras película tras película, sí siento que yo me quedé muy en paz con su conclusión y que cumple su función dentro de la película. Por otra parte, tenemos a Joshua Pierce y la verdad es que yo creo que Desmond Idris hizo un trabajo tan bueno que me desesperó. Me desesperó desde el inicio de la película, después del accidente de Monza. Yo decía, ¿cómo puede seguir teniendo esa actitud? Y creo que nos habla aquí también un poco de la inmadurez que tenía Joshua y cómo este arco de redención que tiene el personaje de Brad Pitt tarda más en llegar por lo mismo. Al final del día está haciendo un muy buen papel del novato que va a cumplir su sueño de correr en la Fórmula 1, pero que está viendo este sueño amenazado por un equipo que simplemente no logra ganar, y cumple con su propio arco argumental, pasando de este piloto inseguro que no tiene actitudes de liderazgo a adoptar todas las enseñanzas de Sony y literalmente convertirse en el líder, en el piloto número uno que el equipo necesitaba. Y luego tenemos a Kate, y aquí es donde yo digo que empiezan mis problemillas con los personajes, porque a ver, es literalmente la jefa de diseño del coche quien es la responsable de darles un coche competitivo para toda la temporada, una mujer que tiene como su trama que quiere demostrar que pertenece a un mundo dominado por hombres a pesar de que todo el mundo le dijo que no. Y eso en primicia, la verdad es que es muy interesante porque en la vida real sí faltan este tipo de representaciones dentro de la Fórmula 1. Carrie Coon hace una excelente actuación como Kate, by the way. Y es que por una parte sí se hace énfasis en su capacidad y lo que puede lograr, porque al final del día sí les da un coche para ganar, pero parte o esta trama de relación con Sony y donde ella ya había dejado muy claro que tenía sus límites profesionales y esto se rompe, es como lo que no me termina de agradar. Y finalmente tenemos a Peter y Rubén, el expiloto, ex compañero de Sony, que ha tomado un nuevo rol dentro de la Fórmula 1 como dueño de un equipo, y su contraparte, que es Peter, que es parte de la junta directiva y que secretamente quiere hacer la venta del equipo para él tomar el lugar de Rubén. Como villano sí entiende sus motivos y sí están justificados, y aunque era más que obvio lo que iba a terminar pasando, yo debo de serle sincera que no lo vi venir. O sea, ya después dije, ay, ¿cómo no lo vi venir? Pero no lo vi venir. Y siento que también fue su forma de plasmar esta competitividad y parte política dentro de la Fórmula 1. Y lo cumple el propósito. Visualmente, debo decir que es una película espectacular. Logran captar muy bien lo que es la sensación de estar dentro del coche, la velocidad de los coches, y eso se ve desde la secuencia inicial en las 24 horas de Daytona. Hubo varias secuencias como Monza, como Abu Dhabi, en la que literalmente mi corazón se estaba acelerando, así como lo hace todos los domingos que me siento a ver una carrera real de Fórmula 1. Y hay que admitir que la verdad la producción hizo un muy buen trabajo en integrarse en grandes premios reales, porque vemos momentos que podrían parecer cotidianos en un fin de semana de carrera, como lo son las entrevistas en el corralito de medios o incluso el himno nacional, y creo que le agregó un poquito a esta parte de realismo que sí existe dentro de la Fórmula 1, el poder ver todo eso que pues muchas veces pues puede ser cotidiano para los pilotos o para los equipos, y en lo general logra mantener un muy buen ritmo durante las más de 2 horas y media que dura, pero sí hay algún que otro momento que sobra. Y aquí van la parte de fan meramente del reporte, porque vamos a hablar de la representación de la Fórmula 1 en la película. Y sí hay que hacer, como ya les dije, caso a lo que Carlos Sainz dijo. Si tú te estás fijando en absolutamente todos los detalles, en todo lo técnico, no lo vas a terminar de disfrutar. Hay que tener una mentalidad de, ok, está ambientado dentro de la Fórmula 1, pero al final del día es una producción de Hollywood que se va a terminar tomando muchas libertades creativas. Y hay dos cosas que principalmente me molestaron. Yo creo que sobre todo cuando empiezan con estas estrategias muy agresivas, estas estrategias de chocar para que salga un safety car o un virtual safety car y que Joshua pueda ir ganando posiciones quedándose fuera en pista, me recordó mucho al Crashgate, me recordó mucho a ese Gran Premio de Singapur de 2008, que pues fue un escándalo de trampa muy grande y dejó al deporte muy mal parado en ese aspecto durante mucho tiempo. Hoy en día, de hecho, es un
gran tema de discusión y gran tema de polémica dentro de la Fórmula 1, todo esto del manejo de los contactos, tan es así que literalmente la FIA publicó la semana pasada las guías que utilizan para que los comisarios puedan tomar decisiones en cuestión de penalizaciones, ¿no? Y también ha habido un drama muy grande porque muchas de estas penalizaciones han sido inconsistentes. Entonces, esta representación, yo creo que por lo mismo me chocó mucho, porque si un piloto hiciera lo que hizo Sony en esos grandes premios hoy en día, yo creo que quedaría descalificado mínimo con un race ban. Y número dos, el límite presupuestario. O sea, yo me acuerdo de que Red Bull de tantos choques del año pasado, de que Williams también de tantos choques del año pasado, ya no tenían literalmente piezas para armar un nuevo coche. Y yo digo, ¿cómo lograron traer upgrades un equipo que ni siquiera está al frente de la parrilla después de tantos choques? Pero vuelvo a lo mismo, es Hollywood, porque sí, hay muchos momentos de drama de Hollywood que personalmente yo ya esperaba diálogos corny, exageraciones de los choques como en Las Vegas o en Monza, u omisiones de cómo las cosas funcionan en la vida real, pero creo que es con la finalidad de poder hacer que la historia y la película funcionen y eso realmente no está mal. Como fan pude apreciar muchísimo las referencias a diferentes momentos reales dentro de la historia del deporte, como por ejemplo el choque de Joshua en Monza, que hace de cierta forma una referencia al choque de Romain Grosjean en Bahrein 2020, o por ejemplo la batalla entre Sony y Max en Monza. Utiliza footage real de la batalla de Carlos Sainz y Max en 2023. Esa referencia al trabajo que hicieron Verstappen y Checo al final de Abu Dhabi 2021 para lograr alcanzar a Hamilton la vemos representada con cómo se estaban ayudando Sony y Joshua para alcanzar a Hamilton. Y aunque peca de la exageración de Hollywood, el hecho de que mencionen todo lo que son los aspectos técnicos dentro de la Fórmula 1, como lo son las estrategias de neumáticos, el aire sucio, cómo los equipos van evolucionando sus coches, enseñando que toda una parte de ingeniería muy brutal detrás de las carreras y que realmente para ser exitoso no solo necesitas un buen coche, sino también un muy buen piloto, creo que le da a la audiencia casual la visión de que la Fórmula 1 o cualquier carrera es más que solo coches dando vuelta. Y eso genuinamente lo disfruté muchísimo y lo pude apreciar. Y obviamente amé los cameos de los pilotos, de que yo estaba súper emocionada cada que salía Max y yo sí, y así como me pongo todos los fines de semana de no, que nadie le gane, que nadie lo rebase, así me puse con la carrera con Sony en Monza y yo sí, qué bueno que lo volvió a pasar. Y al final del día yo creo que la película de Fórmula 1 cumple muy bien con su propósito de entretener, emocionar y acercar al deporte a una audiencia mucho más casual, pero también sin dejar de lado a la audiencia que ya conoce la Fórmula 1 y sin dejar de darnos esos momentos y esa emoción que nos siguen atrapando y que nos interesan también en la historia. Y visualmente siento que es una película muy bonita y que sí logra captar hasta cierto punto la esencia del deporte. Y sí, como película podría parecer una más del montón hollywoodense y no está ni de cerca de ser la mejor película de automovilismo porque mi corazón siempre será Rush, pero como fan de la Fórmula 1 logra generar una emoción genuina y logra que yo conecte con ella y eso es al final del día por lo que existe el cine. Mi calificación es un 7.5 de 10. Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó la película o sientes que la Fórmula 1 le quedó algo grande? Porque el debate se va a poner buenísimo. Si te gustan este tipo de videos, si eres fan de la Fórmula 1 o simplemente quieres así como que videos más casalones, no dudes en suscribirte, dale like y comparte y nos vemos en el siguiente video.